A partir de este momento, comienza tu programa del fin de semana, Sanamente con Carmen. Un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Por la señal que va contigo, 98.7 FM, Radio Informativa. Estamos felices y muy efusivos de darles la bienvenida una vez más, porque han tomado la decisión de llevar la vida en plenitud y sanamente con Carmen, como todos los fines de semana. Gracias por estar allí pendientes, pegados a la radio. Este es un programa psicoeducativo, reflexivo, para los amantes de la filosofía, de la vida y del camino de la existencia, con el propósito de ofrecerles herramientas sencillas y eficaces para mejorar y sobrellevar las situaciones de la vida, además de entretenernos y armonizarnos con música. Ahora bien, ¿será posible reducir todas nuestras conductas a las meras funciones cerebrales? ¿Será el cerebro una máquina al que le debemos todo? ¿Habrá encontrado la neurociencia dónde está ubicado la memoria y el pensamiento con precisión? Aunque éstas sean de gran influencia en la conducta de las personas, aspecto que también se reconoce y se considera necesario tener presente en el avance apropiado de la psicología, en la cual son muchas las aristas que tienen que ser tomadas en cuenta más allá del mecanicismo del funcionamiento neuronal. De acuerdo con Pastizona, la neurociencia se ha apoyado de las tecnologías como por ejemplo de las neuroimágenes, de las resonancias magnéticas y de los electroencefalogramas, entre otros, para conocer el funcionamiento del cerebro y las redes neuronales que se configuran cada vez que el individuo realiza una actividad específica. Hasta ahora, así vamos en los avances. Por lo tanto, la psicología humanista expresa que la existencia es mucho más compleja que una mera actividad cerebral. El humanismo, entonces, brinda un marco más amplio en el cual se puede entender lo vasto de la dimensión de la existencia del hombre. Esta mañana la dedicaremos a la psicología humanista, ya que humanizarnos nos vendría bien en estos tiempos. Estás escuchando Sanamente con Carmen. Continuamos con su programa Sanamente con Carmen. Les recuerdo que visiten la página de YouTube de Sanamente con Carmen. Allí están colgados los programas que ya hemos realizado. Usted puede escuchar los podcasts, puede compartirlos, darle like. Apoyen esta comunidad donde estamos generando contenido todas las semanas. Les invito para que se suscriban y apoyen este programa benéfico, radial, humanista. Este programa es un programa sin fines de lucro. Está dedicado a hacer una labor humanista para llevar información, herramientas psicológicas a nuestros radioescucha. Y además la Fundación Sanamente con Carmen está dedicada a atender niños huérfanos y con discapacidad. Les comentaba en la introducción cómo hemos avanzado desde la neurociencia para entender la enfermedad, desde esas técnicas de imágenes, entre otras, que también han aportado información para la elaboración de fármacos, entre otras. Pero respecto al propósito de la vida, el sufrimiento y la existencia humana y la muerte, o sea, lo místico, lo filosófico y lo psicológico, estamos en el principio. No sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Y no estamos enfermos. Es que no hay una respuesta más allá de la que hasta ahora tiene la ciencia. Si nos vamos mucho más atrás, si revisamos la historia
estamos en evolución, siempre estamos evolucionando, pero el mundo viene de guerras. Y lo primero que surgió en la filosofía, después de la filosofía, en la psicología, la comprensión del ser humano, fue el psicoanálisis. Esta fue la primera fuerza. Y luego del psicoanálisis surgió la segunda fuerza, que fue el conductismo. Este surge junto con la Primera Guerra Mundial. Junto con la Primera Guerra Mundial se da el conductismo, donde éramos reducidos a estímulos y respuestas. O sea, no pensábamos. Así éramos vistos y explicados el hombre, su existencia desde el conductismo, como una ratita a la que tú la podías condicionar y que actuábamos por estímulo y respuesta. O sea, no pensábamos. Yo actuaba por una fuerza externa. Si me dicen, voy. Si me dan, hago. O sea, pero internamente no existía. Eso era lo que era el conductismo. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo ha quedado devastada, la gente con trauma, desempleada y enferma, como consecuencia de las bombas atómicas, esto generó una gran depresión que invadía a las personas. ¿Por qué? Por las pérdidas, por el sufrimiento, por los traumas. Entonces venimos de un momento histórico de mucha desesperanza y la gente como que no sabe lo que quiere y la gente no tenía una visión clara y no sabía por dónde comenzar. Y además estaba latente lo de Alemania con Hitler. Fueron tiempos fuertes de lucha y de atropello. ¿Y quién podría centrarse en ese momento? ¿Quién podría tener claro lo que quería con una amenaza de guerra nuclear? Y surge entonces el humanismo como diciendo, ya era hora. Ya es hora de que nos humanicemos y dejemos de estarnos matando como seres humanos. Si le interesa este tema, no se aparte. Escuchamos música y ya regresamos. A tiempo con la psicología. Estamos en vivo y en directo por la radio informativa, por la 98.7 FM y por la página web de la radio informativa. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy en nuestro programa? Ya les mencioné que estamos conversando, vamos a desarrollar esta mañana lo que es la psicología humanista y que viene de la primera corriente, que fue la corriente del psicoanálisis. El psicoanálisis se dedicó a estudiar la enfermedad como, por ejemplo, las neurosis y la psicosis de Sigmund Freud. Y las neurosis, Freud decía que todos teníamos de neuróticos y locos, todos teníamos un poco. Y es verdad. Sí, lo que pasa es que lo controlamos, eso es parte de la vida, de la supervivencia. El problema está cuando ya entramos en una prevalencia, en un trastorno. Las neurosis de Sigmund Freud pasaron a ser lo que hoy en día son algunos trastornos. Y estos trastornos tienen como ingrediente principal la ansiedad. Estos trastornos son los denominados por Sigmund Freud las neurosis. O sea, las neurosis hoy en día, de acuerdo con la nueva clasificación del DSM-5, son los trastornos. Ya no son neurosis, sino trastornos. Y bueno, la psicosis siguen siendo la psicosis, esa donde se ha roto el lazo, todo lazo con la realidad. Y Simón decía que todos éramos neuróticos. ¿Por qué? Porque todos desarrollábamos un mecanismo que era la represión, que todos reprimíamos. Y toda represión luego se convierte como en una neurosis, cuando son cosas muy exacerbadas. ¿Por qué? Porque todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos ideas malas en algún momento. Nosotros pensamos cosas catastróficas, horribles, pero inmediatamente nosotros las pasamos a la represión. ¿Por qué? Decimos, uy, no puede ser. Y eso se nos olvida, pero todos en algún momento tenemos pensamientos malos, negativos.
pero los reprimimos. Ahí está el mecanismo, la represión, reprimimos. Lo reprimimos y eso se nos olvida y ya. El que tiene algún trastorno no sabe reprimir y por eso se enferma, porque tiene miedo de que eso se convierta en realidad o que él pueda realizar eso que ha pensado. Eso con respecto a las neurosis, la psicosis y la sexualidad, porque él lo explicó desde la sexualidad. Esa fue la primera corriente. Luego vino la segunda corriente, que fue el conductismo, donde nosotros nacíamos como una tabula rasa y era el entorno quien nos iba preparando y nosotros íbamos a responder de acuerdo al entorno. Por ejemplo, no teníamos ideas, no teníamos proyectos, no teníamos pensamientos, sino que obedecíamos a lo del entorno. O sea, estímulo, respuesta. Si me das, yo doy. Y luego surge entonces la tercera fuerza, que es la humanista. Después de que todo había estado al servicio de la guerra, ¿ok? Y alcanzábamos a ver hasta dónde había llegado la maldad del ser humano, y emerge esta tercera fuerza, el humanismo. Y venimos a ver al ser humano, ¿ok? Desde otra perspectiva, una visión holística. ¿Saben ustedes quién fue el que creó el humanismo? El humanismo, quien vino a generarle grandes aportes a la psicología con esta nueva corriente, fue creada por el arquitecto de esta corriente, fue Abraham Maslow. Y bueno, él es el que crea esta nueva corriente de pensamiento y visión holística, como les decía. Se centra en el desarrollo de la persona y la capacidad que tienen las personas para lograr su potencial, y se basa en la idea de que las personas son intrínsecamente buenas. ¿Por qué? Porque no veíamos como la maldad del hombre, eso que les decía de la guerra, del maltrato, de esa posición de lucha, y él dice no, el ser humano es bueno también, es bueno, y además él puede desarrollarse y puede explotar, desarrollar sus capacidades. O sea, después de estar devastado, el ser humano es capaz de desarrollarse, decía él, de descubrir su potencial. Y también dijo que tienen la capacidad de controlar su propio destino. ¿Por qué? Porque se creía también anteriormente con Sócrates, Platón, que todo lo que pasaba obedecía a los dioses, a Dios, a algo, a la divinidad, y nosotros no éramos copartícipes ni responsables de eso. No, él dice, tú eres el creador de tu propio destino. Y que las personas son intrínsecamente buenas, como les dije. Este enfoque humanista se preocupa por el bienestar y el crecimiento personal. Y no solo por la cura de esos trastornos que ya les mencioné, y tiene como objetivo llevar al ser humano a tomar sus propias decisiones de manera independiente, que él es el responsable. Por lo tanto, él crea este enfoque en colaboración con otros psicólogos, como por ejemplo está con él Carl Rogers, otro colaborador, está McLellan, y es en el humanismo donde se comienza a hablar de la realización, de la autorrealización, del crecimiento personal, de la exploración de sí mismo para conocer todo tu crecimiento, todo tu potencial. Es donde se habla de la autoestima y sobre todo de la motivación. La teoría de las motivaciones salen de allí, del humanismo. Y bueno, tiene como objeto eso, el desarrollo del potencial del ser humano. Además, Abraham Maslow puso de moda el coeficiente intelectual, eso de aplicarse pruebas, de medirse el coeficiente intelectual, y él decía, bueno, te dio ese resultado, no te preocupes, tú lo puedes mejorar. Él creía en la capacidad de mejorar, de potenciar nuestras capacidades, de descubrirlas y crecer y avanzar en la vida. Por lo tanto, él nos habla de una esperanza, de reescribirnos, y si nos ubicamos en este enfoque, podemos pensar que las personas pueden cambiar, y esto podría ayudar mucho a las personas y al trabajo psicoterapéutico, porque si tú piensas que la persona puede cambiar,
que un hijo puede cambiar, que una pareja puede cambiar. Si tú partes de este pensamiento, le puedes ayudar. Pero si tú piensas que nunca va a cambiar, no hay nada que se pueda hacer. Porque para que una persona cambie se necesita voluntad, perseverancia, supervisión, acompañamiento. Eso hace que las personas cambien. Si hay personas que no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque no tienen este acompañamiento, no tienen la voluntad, no tienen la supervisión y además el entorno cree que él nunca va a cambiar. Si comenzamos a pensar que sí podemos cambiar, que las personas pueden cambiar, podemos hacer mucho con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con la sociedad y nosotros dentro de la consulta psicológica también. ¿Cómo vamos con este tema? ¿Les gusta? Desarrollarnos, descubrirnos, explorar nuestro potencial y si es posible, autorrealizarnos. Ya regresamos. A tiempo con la psicología. Hoy estamos conversando, psicoeducándonos sobre el humanismo, la psicología humanista. Y les dije que bueno, que la creó un grupo de psicólogos, en especial Abraham Maslow, en colaboración con otros. Centrados en el humanismo y en sus grandes aportes, Abraham también se dedicó a estudiar a un grupo de personas emprendedoras en todos los sentidos. Desde allí crea un método para entender a las personas sanas. Esta teoría, esta corriente, viene a abordar a las personas sanas. Y más adelante les explico cuál es este método. Y el humanismo, como dentro de sus características, dice que uno es el dueño de su propia vida. Lo que pasa es que uno se sabotea y no se organiza. Tú eres el dueño de tu propia vida, de tu destino y de tus logros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunas veces las personas no se organizan, no sabe lo que quiere y esto influye. Lo otro es que uno es capaz de crear su propio destino, para bien o para mal. Tú eres el creador de esa obra, de tu propio destino. También dice que en la vida pueden existir experiencias que te pueden marcar, ¿ok? Y si uno quiere, puede aprender de ellas. De esas experiencias dolorosas, tú puedes aprender. Y desde la terapia es difícil que alguien aprenda o decirle a alguien que aprenda de sus errores. Quizás lo podrían ver como una falta de respeto. Pero, aunque sea difícil, sería mejor aprender de eso que vivir aferrado a eso. Mejor vamos a ver qué aprendemos de esto. Como por ejemplo, en una separación, en una pérdida, en un abuso. ¿Qué puedo aprender yo de un abuso? Se trata de rescatar a la persona, de reescribirlo, de que construya una nueva historia, de que su vida no se va a limitar a eso que vivió. Eso se hace en el trabajo psicológico. Aunque te cueste buscar un aprendizaje, es peor vivir con ese dolor o peor aún con la venganza y tomar esto como un estilo de vida. Ya se los voy a explicar con un caso. Siempre les menciono mis casos. ¿Qué hacen las personas con lo que les sucede? Dice Abraham Maslow que nosotros nos podemos motivar, podemos sacar un aprendizaje de lo que nos ha sucedido en la vida traumático. En una oportunidad yo recibí a una abogada que había sido víctima de abuso sexual en la infancia. Y ella se hizo abogada. Desde esa experiencia, desde esa mala experiencia que le proporcionó la vida, ella se hizo abogada. ¿Por qué ustedes creen que se hizo abogada? ¿Para defender a las personas?
para defender a las víctimas, para defender a las personas, para prevenir el abuso. Se hizo ella abogada con esa historia. No es que todas las abogadas tengan esta historia, les estoy hablando de un caso en particular. Estudiamos el caso por caso porque no hay una generalización. Cada quien es único y irrepetible. Ella se hace abogada, se pone al servicio para proteger a los vulnerables y no se queda en ese dolor del sufrimiento, de que el por qué a mí, es algo que lleva por dentro, es algo que nunca va a olvidar. Pero fíjense cómo es la vida, que ella en su propio trabajo, en ejercicio de su propia función, tuvo al victimario al frente de ella, para que ustedes vean cómo es la vida. Después de él haber abusado a esa niña, luego más adelante esta persona fue denunciado por otra persona a quien él había agredido, y esta persona se lo presenta a esta juez. Cuando ella está allí es que se da cuenta que es la misma persona. Entonces fíjense las vueltas que da la vida. Es como que se lo puso en bandeja de plata. Y ella no pensó en vengarse, en hacerle mal a las personas. Ella pensó en dedicarse a la defensa. Por otro lado, dice que las personas pueden aprender de esto o pueden tomarlo como un estilo de vida. Esto es lo peor. ¿Por qué? Porque algunas personas, algunas, recuerden el caso por caso, algunas personas, alguien que fue abusado, en vez de convertirse en abogado y en defensor de los derechos, se convierte en abusador. Y él va a abusar. A él lo abusaron una vez, él va a abusar 10 veces. A él lo abusaron sin maltrato, él va a abusar con maltrato. Porque él ahora abusa, perfecciona. Y además de abusar, puede hacer otras cosas malas, o más crueldad. Él lo que le hicieron, lo perfecciona. ¿Okay? Esto podría ser cuando la persona lo toma como un estilo. A ti te abandonaron, entonces tú vas a abandonar a todo el mundo. A ti te abandonaron, otros se dedican a crear fundaciones, a resguardar a los necesitados. Es la forma como yo me reescribo en la vida, es como yo me reivindico, es como yo asumo lo que me pasó. Claro, con la ayuda de un profesional, esto podría ser menos doloroso y podría reducir el número de víctimas, porque esta persona se va a convertir, como te digo, va a encontrar otras víctimas. Bueno, cuando esto genera un aprendizaje, sería lo ideal, y para los que les han generado un estilo de vida, bueno, hay que tratar de sacarlos de eso, de buscar ayuda, ¿ok? Porque cuando la persona fue abusada, entonces yo me convierto en un abusador del mundo y lo asumo como una venganza, como una norma o como un estilo de vida. ¿Sí? Por eso él habla de que podemos reescribirnos, y él habla de que podemos aprender de lo que nos pasó, y que con eso que nos pasó, además de que vamos a crecer, que nos vamos a preparar, podemos ayudar a otras personas, y que nos puede llegar a gustar lo que estamos haciendo, y cuando nos estamos realizando, eso nos ayuda a conectar con la satisfacción, con el bienestar, y puede mitigar ese dolor que llevas por dentro. También habla, otra característica del humanismo es la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia es importante? ¿Por qué ustedes están escuchando este programa? ¿Por qué escuchas este programa? Porque eres resiliente, porque quieres mejorar tú, o porque quieres mejorar como familia, o porque quieres ayudar a tu entorno. Por eso estás haciendo tus quehaceres y estás escuchando este programa. Por eso te conectas. La resiliencia, ¿por qué? Porque en que tu cama esté muy sabrosa, en la mañana te tienes que levantar a trabajar, a hacer tus responsabilidades. Eso es resiliencia. Resiliencia es que no tienes nada, no tienes recursos, no tienes dinero, y te paras con una idea, y te paras con ganas de seguir adelante. Eso es la resiliencia, esa capacidad que tenemos para atendernos, para recuperarnos, para trabajar con nosotros. El que se queda en ese dolor, el que no sale a flote,
esta persona no tiene resiliencia. Y en el humanismo se habla de la resiliencia. ¿Por qué? Porque el humanismo dice que tenemos que recuperarnos de todo lo que hemos vivido, que tenemos que salir adelante, ¿okay? Que podemos superar las adversidades. De igual manera, hay personas que pierden un trabajo o una inversión y se quedan allí, que no son resilientes. Y pasan los años y hablan de eso, de lo que perdieron, del trabajo que tuve, de la esposa que tuve, y no más nunca salen adelante. Se quedan en eso, en ese tema. Y hay otros que sí, dicen, sí, yo tuve una inversión, la perdí, o yo perdí una casa, perdí un vehículo y ahora ya ni me acuerdo de eso, estoy en mejores condiciones, eso lo superé. Hay entonces niveles de la resiliencia y la resiliencia es importante en el humanismo para humanizar a las personas, valga la redundancia. Escuchamos música y ya continuamos documentándonos sobre el humanismo. A tiempo con la psicología. Avanzamos con su programa Sanamente con Carmen. Estamos documentándonos sobre el humanismo, sobre esta corriente de la psicología humanista creada por Abraham Maslow. Este humanismo surge como la tercera fuerza, les decía, de esta corriente y es la antepenúltima corriente psicológica. Y luego surge la última, que es la psicología positiva. Les decía que Abraham Maslow se dedicó a realizar un estudio a personas altamente inteligentes y personas productivas y competitivas en Estados Unidos, porque Abraham Maslow, este enfoque surge en Estados Unidos, y a celebridades, a personas de Hollywood también participaron en este estudio de 150 personas que él entrevistó y que fue la muestra que él utilizó, y de allí él construye un método de autorrealización, un método de las necesidades, que es la pirámide de las necesidades. ¿Qué es una pirámide? ¿Usted conoce una pirámide? Es como un triángulo. Para los que no sepan qué es una pirámide es como un triángulo. Esta pirámide tiene una base que es más ancha y luego va subiendo hacia arriba. Imagínese también como una escalera que tiene un primer escalón, un primer peldaño, luego un segundo peldaño, luego un tercer peldaño, un cuarto peldaño, así. Según Abraham Maslow, las personas se van realizando, se van desarrollando paso por paso, escalón por escalón, peldaño por peldaño, hasta llegar a la cúspide, a la punta de la pirámide donde está la autorrealización. Cuando usted llega allí, está autorrealizado. Estas personas que Abraham Maslow entrevistó estaban autorrealizadas. Estaban en la punta, en la cúspide de la pirámide. Esta es la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, donde él planteó que el ser humano debe tener todas esas necesidades para poder llegar arriba a la pirámide. Tiene que tener todas estas necesidades satisfechas. El primer nivel, el primer peldaño o el primer escalón de esta pirámide, él la llamó las necesidades fisiológicas, es decir, lo básico, lo primordial en el ser humano para desarrollarse es tener satisfechas sus necesidades fisiológicas. ¿Y cuáles son las necesidades fisiológicas? Esas de supervivencia, que necesitamos oxígeno, hidratación, la alimentación, el sueño, el descanso y la sexualidad. Estas son las necesidades fisiológicas. Estas son algunas de las necesidades básicas y estas son importantes para el aprendizaje. Les pregunto, en promedio, ¿a qué hora se están acostando los adolescentes ahorita? ¿A qué hora se están acostando los niños?
para nosotros autorrealizarnos, para nosotros dar lo mejor, conocernos y ser emprendedores productivos, tenemos que tener satisfechas estas necesidades. Tú tienes que dormir bien. Y si no duermes bien, tienes que dormir bien, tienes que estar hidratado, tienes que tener comida, tienes que tener tus alimentos. Esta es la primera necesidad que debe de estar cubierta. Luego tenemos la segunda necesidad, la necesidad, el segundo peldaño. Les mencionaba la primera, les hablaba de la primera necesidad. Por ejemplo, sigamos en la primera necesidad, para ilustrar será mejor. Si usted está en el trabajo, si usted es directivo, o indiferentemente de su responsabilidad en el trabajo, si usted va a conducir, usted necesita tener satisfecha la necesidad del sueño, ¿ok? Porque usted va a manejar. Si usted está transcribiendo un texto importante, como por ejemplo, para un examen médico, usted tiene que estar concentrada, usted tiene que tener sus necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Porque usted está escribiendo algo importante, algo de vida o muerte, y hay errores que se cometen, y les traigo este ejemplo. Por eso me regresé otra vez a la pirámide, al primer peldaño, y no quise avanzar, porque me recordé de este ejemplo. En un laboratorio, cuando usted fue a buscar el resultado, esta paciente fue a buscar el resultado, primero no encontraban el examen, segundo, los datos, la que iba a transcribir en ese momento, que se lo iba a hacer entonces como llegó la persona, ¿este es un 8 o es un 3? O sea, el resultado, allí voy a escribir lo que está interpretando la que está leyendo. Ese es el resultado. Luego, ella no estuvo satisfecha con este resultado. Digo, no, pero si tú no estás preguntando, no estás segura de lo que vas a escribir, y tampoco sabías dónde estaba el resultado, no tenían en cuenta el tipo de examen que iban a hacer. No, señora, no se preocupe, vamos a llamar a la responsable ahí adentro del laboratorio. Viene la persona, la responsable, con el cuaderno lleno de puro corrector. O sea, corrector y los números encima y más corrector. O sea, ¿dónde está la confianza? Entonces necesitamos allí concentración. Usted tiene que estar concentrada. Usted tiene que estar satisfecha por su trabajo. Usted tiene que tener satisfechas sus necesidades básicas. Estas son indispensables para un trabajo. Este es un ejemplo de lo que es un examen, un resultado de un examen. Si están satisfechas estas necesidades, pasamos entonces a la siguiente necesidad, que son las necesidades de seguridad, de aseguración. Después de mi supervivencia, me siento protegido, tengo una familia que me pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Tengo una casa, ¿dónde llegar? Tengo un trabajo, ¿ok? Tengo satisfecha entonces la siguiente necesidad, la necesidad de seguridad. Necesitamos de la familia, necesitamos del techo, necesitamos del hogar. Los niños son los que más necesitan seguridad. Los adultos ya aprendemos a lidiar con el entorno. Nosotros buscamos nuestra propia seguridad, pero a los niños nosotros tenemos que proporcionársela. Es importante que la persona tenga satisfecha esta segunda necesidad, ¿okay? Para luego pasar a la tercera necesidad, a tercer escalón, que es la necesidad de pertenencia y aceptación social. O sea, después de que ya usted está satisfecho fisiológicamente, que usted tiene su casa, tiene su techo, tiene su familia, usted dice, wow, ahora yo quiero compartir en grupos, yo quiero tener amigos, yo quiero salir, yo me quiero destacar, yo quiero compartir. Allí, esta persona pasa a esta necesidad, a suplir esta necesidad de estima. En los niños que no tienen familia,
estos niños, para suplir esta necesidad, se unen a las pandillas. ¿Por qué? Porque si encontraron un techo y encontraron qué comer, luego después ellos dicen con quién voy a jugar o qué voy a hacer. En algunos casos, algunos niños se unen a estos grupos. Esta es la necesidad de estima, porque como ya pertenezco a un grupo de estudios, a un grupo de amigos, usted ahí va a querer destacarse y usted allí va a necesitar valor y reconocimiento. Esta es la necesidad de estima. Tú necesitas que te digan que eres importante, que te valoran, que reconozcan lo que haces. Entonces nosotros en los grupos de trabajo, en los grupos de amigos, en los grupos deportivos, en los grupos de estudio, la gente en los grupos científicos, la gente necesita ser reconocido, la gente quiere destacarse, la gente quiere ser valorado. Por lo tanto, el valor que le damos a las cosas, a las personas, a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, es importante. Nosotros necesitamos saber que somos reconocidos por el otro, para luego pasar al siguiente y último escalón, que lo desarrollaremos a la vuelta de esta pausa, donde vamos a escuchar música y ya regresamos. ¿Qué le parece esta pirámide de la necesidad? ¿Ha ido usted escalando esto? ¿Se ha evaluado en qué escalón estoy yo? ¿Ya pasé el primero, el segundo, el tercero? ¿Voy camino a la autorrealización o estoy paralizado en uno de estos escalones? O si se quedó plantado mirando la escalera y no se atreve ni a dar ni un paso. Ya regresamos. Estás escuchando Sanamente con Carmen. Continuamos con este tema que estamos desarrollando sobre el humanismo y en especial la teoría de las necesidades de Abraham Maslow. Estamos conversando sobre la pirámide de las necesidades y les mencioné que esta pirámide tiene varios escalones que se van logrando de abajo hacia arriba, que el primer peldaño de esta pirámide es las necesidades fisiológicas, necesidad de alimentación, de sueño, entre otros. Luego tenemos la necesidad de seguridad, que necesitamos techo, necesitamos trabajo, necesitamos dinero. Luego tenemos la necesidad de estima, necesitamos que nos digan palabras bonitas, que valoren lo que hacemos, que necesitamos destacarnos. Y nos faltaba la última, que es la autorrealización. Este último peldaño, cuando llegamos arriba. No es que llegamos arriba y se acabó todo. No, usted se va planteando sus necesidades y cuando usted logra algo, usted vuelve a comenzar otra vez a replantearse otra cosa. No es que si llega arriba se acabó todo. No. Si ya usted es una persona autorrealizada, la persona autorrealizada se supone que maneja recursos, que tiene posibilidades de incursionar en otras cosas. Entonces él va a seguir en esa onda de la realización. ¿Por qué? Porque ya él va a tener satisfechas sus necesidades de abajo y él se va a quedar en la autorrealización y él va a buscar todo lo que sea para autorrealizarse. Ya no va a pensar en la comida porque ya eso lo tiene resuelto, ni en el techo porque eso está de sobra, y la estima, o sea, ya ni la necesita. ¿Qué les parece? Las personas autorrealizadas ya no necesitan la estima, ya no necesitan, estas personas pueden estar solas. Bueno, ya les voy a hablar de estas características, pero vamos acá al orden como venimos desarrollándolo. Finalmente llegamos a este último peldaño, que es la de la autorrealización. Esta es la última. Cuando ya has logrado todas las anteriores, esta hace referencia a lo que es al proceso del desarrollo personal. Es donde una persona se esfuerza por alcanzar su máximo potencial y la satisfacción en la vida. Se trata de un estado en el que una persona se siente realizada y satisfecha consigo mismo, con una fuente de sensación, de propósito y significado en la vida. La autorrealización es un proceso continuo y un objetivo que puede ser perseguido toda la vida, como les decía. Después que usted llega allí, usted se queda en esa onda de la autorrealización. ¿Cómo es una persona autorrealizada? Estas personas no le tienen miedo a la soledad. Estas personas son amantes de la soledad porque no se sienten solos, porque saben que están acompañados de ellos mismos y porque disfrutan de la soledad.
saben que para qué son buenos. Estas personas se conocen sus virtudes, sus defectos, sus habilidades. Son personas pasionales. Estas personas disfrutan lo que hacen, el trabajo, lo que están haciendo, lo gozan, lo disfrutan, les encanta. Se conocen, se aceptan y se quieren como son. Estas son las personas autorrealizadas. Tienen sentido del humor. ¿Por qué? Cuando les pasa algo, ellos se ríen de ellos mismos. O sea, metí la pata por acá, o que estaba pensando, y se ríen. O sea, gozan de sus propias situaciones, sean buenas o sean malas. Esto sería lo que es una persona autorrealizada. Como ya conocimos los 4 peldaños de esta pirámide de abajo hacia arriba, ahora, ¿cómo saber en qué escalón de esta pirámide estamos? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, imaginando que sea una relación de pareja. ¿Por qué yo busco a alguien? ¿O por qué yo busco a alguien? O imaginemos que tampoco sea una relación de pareja. ¿Por qué yo busco a alguien? Para que me dé dinero, para que me dé un techo, para sacarle algo. Entonces yo estoy buscando seguridad. A lo mejor estoy con alguien por seguridad. ¿Por qué yo puedo buscar a alguien? Lo puedo buscar para que me abrace, para que me bese. No lo busco por dinero, lo busco para que me abrace, para que me bese, para que me dé calor. Entonces yo estoy conectando con esta persona por una necesidad fisiológica. Si yo conecto con la otra persona para que me halague, para que me valore, yo estoy buscando es una estima. Acá no estoy buscando que me dé calor, acá no estoy buscando sexualidad, acá no estoy buscando dinero, estoy buscando para que me estime, para que me halague. Y si tú buscas a otra persona para compartir la vida, para construir juntos, para vivir en plenitud y la satisfacción, tú estás en la última, estás en la autorrealización. Y si tú tienes todas estas resueltas, o están presentes todas estas, bueno, estás enamorada. Puedes decir que estás enamorada porque tú estás buscando seguridad, estás buscando cariño, estás buscando protección, cariño, amor, y te quieres autorrealizar. Todas estas entran en el amor. El amor necesita de seguridad, el amor necesita de estima, el amor necesita de construir juntos, de estar en pareja para construir. Cuando tú buscas una pareja es para construir, no es para restar, no es porque me viene a ser feliz, no es porque me viene a completar, es para construir, para sumar, para vivir, para disfrutar. Esto sería entonces una ilustración de en cuál de los peldaños estamos, cómo estamos conectando con las personas, ¿sí? Y eso también se ve en la terapia. Al regreso, ya casi para cerrar, ¿sí? Al regreso les voy a mencionar entonces cómo se vería esto en la consulta psicológica. Hacemos otra pausa y ya regresamos. A tiempo con la psicología. Llegamos al momento del cierre de la emisión de su programa Sanamente con Carmen. Vamos a completar ahora estas teoría de las necesidades, esta pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, para que cerremos la emisión de esta mañana. Les hice mención a lo que sería una relación de pareja o cuando alguien busca pareja. Y esto puede traer fracasos algunas veces. ¿Por qué? Porque de repente la persona forma una relación y él dice, pero le di casa, le di carro, tiene vehículo, le ayudé a estudiar, le compro la comida y ella la acompaño y se separan. Y entonces cuando están en la consulta, ¿por qué se separaron o por qué se separan? Porque yo necesito que él me diga palabras bonitas, necesito que él, entonces allí está la necesidad de estima. Hay personas que no les importa la estima, entonces eso depende en qué escalón estoy yo. Hay parejas que se tratan mal o que no se dicen nada, pero les encanta cómo viven,
su comodidad, sus lujos. ¿Por qué? Porque ellos están en ese escalón, en ese peldaño, es el que más prevalece en ellos. Hay parejas que pueden tener todo, entonces, la estima, la seguridad, las necesidades fisiológicas, pero dice, este no me acompaña a crecer. Entonces, allí vienen los fracasos. Por eso es bueno autoevaluarnos, revisarnos, atendernos y saber en cuál de estos peldaños estamos nosotros y cuál es el que prevalece, porque todos son necesarios, pero nos podemos quedar en alguno de estos peldaños respecto de lo que es una relación de pareja. Pero también se puede ver en la consulta con un trabajo, con una persona, para el psicoanálisis, para el humanismo, él no ve al paciente como un paciente, como lo vemos los clínicos. Él ve a la persona como un cliente, porque él no trabaja con la enfermedad, trabaja con personas sanas. ¿Cuándo usted puede ir entonces a la terapia humanista? Cuando usted diga, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo ningún trastorno, yo no tengo ningún conflicto, yo no ando con ningún problema de decisión, ni de pareja, ni de sexualidad, ni de nada. Yo lo que quiero es ayudarme, autorrealizarme y quiero explorar mi potencial. Allí usted va al humanismo, allí se trabaja a la persona con el humanismo. ¿Por qué? Porque usted no es una persona enferma. Allí se aplica lo que es el humanismo. Luego del humanismo surgió la psicología positiva. ¿Por qué? Porque después que usted se ha descubierto, usted sabe cuál es su potencial, después que usted tiene su plan y se va autorrealizando, ¿qué es lo que quiere después? La plenitud, el bienestar, la felicidad. Y eso se trabaja desde la psicología positiva, el último enfoque de la psicología. ¿Por qué? Porque ya después que venimos de sanarnos, después que trabajamos con las personas que no están enfermas, que se autorrealizaron, bueno, ahora vamos a trabajarle a la felicidad. Eso es el último enfoque de la psicología. ¿Cómo sería entonces en la consulta un paciente, alguien que perdió el trabajo? ¿Qué exploramos allí? ¿Qué significa el trabajo para él? Porque él podría decir, mire, yo perdí este trabajo, me despidieron y ahora yo no consigo cómo llevar la alimentación a mi casa. Yo era el único proveedor, eso es lo que le preocupa. Entonces, ¿en qué peldaño está él? En la necesidad fisiológica. Pero de repente otra persona llega porque perdió el trabajo. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo de consulta? Bueno, porque mis hijos están a punto de graduarse o están ingresando a la universidad y no sé ahora cómo costear los estudios. Y además hemos perdido el seguro de vida. Usted piensa, ¿este está en qué escalón? En el escalón de la seguridad. Otro empleado, por ejemplo, otra persona podría ser que llegó, perdí el trabajo, estoy sin trabajo. ¿Y por qué vengo? Porque ahora estoy solo, porque ya no pertenezco a los grupos de trabajo, porque ya allí teníamos una corporación y teníamos un grupo de amigos, jugábamos ajedrez, donde yo me destacaba. Entonces él ahora, ¿dónde estaba? Él estaba en el escalón de la estima. A él no le importa la seguridad social, a él no le importó si hay comida o no en su casa, eso no era el problema para él. Él estaba ubicado en la necesidad de estima. Allí en mi trabajo me reconocían. Eso sería en cuanto a lo que sería una necesidad de estima. Y también la persona podría decir, mire, yo estaba en esa empresa, salí de esa empresa y yo entré allí como coordinador y yo fui escalando y yo tenía aspiraciones. ¿Él estaba en cuál escalón? ¿En cuál creen ustedes que estaba él ya? ¿En el de la autorrealización? Y allí el problema de él es la autorrealización. Dependiendo entonces en cuál de estos escalones se encuentra el paciente, la persona, el cliente, se va a trabajar. Igual también con las terapias, en la terapia de pareja. Porque si el paciente llega en la terapia de pareja y dice que lo dejaron o que está solo y no haya qué hacer, vamos a indagar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te preocupa? Dormir solo. O sea, ¿quién me va a dar cariño? ¿A quién? Entonces, ¿en cuál escalón está este paciente? ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajarle? La necesidad fisiológica. Llega otro paciente y dice, ¿cuál es el problema? Vamos a ver qué es lo primero que vamos a atacar. Y él dice, puede ser una mujer, y dice, doctora, él era la única persona que me quería. Los demás me veían como Betty la fea. ¿Y qué vamos a pensar? ¿Qué necesitaba ella? Estima. Ella está en la necesidad de estima. Y así sucesivamente. De esta manera se trabajarían las necesidades dentro de la terapia psicológica. Bueno, para cerrar,
este majestuoso programa que les recomiendo. Como siempre, la evaluación psicológica, visite al psicólogo. El psicólogo se ha convertido en un médico de cabecera. ¿Por qué? Porque es importante, no tan solo en la enfermedad, sino en las necesidades, en la autorrealización y sobre todo en la felicidad, que es el último enfoque. Para mayor información, si usted necesita un empujoncito, busque ayuda a través del 0412-691-5517. Con esta su servidora, la psicóloga Carmen Sánchez, quien les habló por acá. Este programa fue posible gracias a un majestuoso equipo de trabajo de la dirección de la Oficina Regional de Comunicación e Información dirigida por el licenciado Roberto Mata. En la coordinación y la producción de este programa, la licenciada Andreina Costa, y me acompañó hoy, como siempre, Jan Pérez. La musicalización, edición y montaje está a cargo de Manuel Colina, y por acá les locucionó por acá esta su servidora, la psicóloga Carmen Sánchez, con el número de registro 59.841. Les extiendo la invitación para mañana nuevamente con su programa Sanamente con Carmen. Encienda la radio, corra la voz y nos vemos mañana. Feliz tarde y buen provecho para todos.